Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión os voy a traer un tutorial en el que vamos a ver cómo crear sombras y el tono o color que deben de tener esas sombras en función del tipo de iluminación que haya alrededor del objeto al que estamos añadiendo esas sombras. Esto viene debido a alguien que me lo preguntaba hace poco y lo vamos a ver en este tutorial. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Como imagino que algunos de vosotros ya os daríais cuenta, la semana pasada no subí ningún tutorial debido a las vacaciones de Semana Santa. Llevaba ya casi un año sin parar de subir tutoriales y bueno, pues creo que me había ganado unos días de descanso y así fue. Como decía, hace poco uno de vosotros me preguntaba, a la hora de crear las sombras, lo normal es que creemos nuestra sombra con color negro, le damos un desenfoque, bajamos la opacidad y con eso ya lo tenemos. Pues lo que me preguntaba era qué color debería de tener esa sombra para adaptarse mejor a los ambientes en los que estemos. Vamos a partir de esta esfera que he creado. Para crearla he usado la herramienta marco de selección circular, pulsando la tecla mayúsculas me hago un círculo perfecto y después me he venido a edición, rellenar y aquí en el desplegable le he dicho color y le he dado un gris pues de un 30% aproximadamente. Cancelamos. Como decía, vamos a ver cómo serían las sombras si las creamos dentro de lo que sería esta fotografía. Por cierto, es de pixabay.com, podéis ver el enlace aquí abajo. Vamos a ver cómo quedarían las sombras en la fotografía tal cual, que sería de esta forma. Si nos acercamos vemos que las sombras tienen un tono más o menos azulado y además veremos cómo nos quedaría si tuviésemos una iluminación cálida que viene de la parte de atrás, que digamos se contrapone con la iluminación externa. De tal manera que nuestras sombras pasarían a tener esta tonalidad naranja que se influye por la luz que tenemos detrás, mientras que la esfera va a tener esa iluminación por las sombras inferiores, mientras que arriba se mantiene tal cual estaba en el caso anterior. Vale, pues vamos a ver cómo hacerlo. Como he dicho, partimos de esta fotografía, la esfera ya la tengo creada y vamos a empezar a crear las sombras. Lo que voy a hacer es duplicar la capa. Pulso Control J para duplicar la capa de la esfera, la voy a poner debajo, la renombro como sombras y únicamente me voy a venir a imagen, ajustes, niveles y lo que voy a hacer es cerrar por completo el regulador de la izquierda hacia la derecha para convertirla en negro. Si desactivo el ojo de la capa superior vemos que ya está en negro. Ahora me vengo a edición, transformación libre y arrastro este nodo hacia abajo para traernos la sombra hasta donde más o menos consideremos que puede estar y con botón derecho dentro de la transformación libre le voy a decir perspectiva. De tal manera que le vamos a dar un poquito de perspectiva, vuelvo a pulsar botón derecho dentro, le digo sesgar y ahora arrastro aquí para darle la orientación que venimos trayendo de lo que verían siendo las luces que si nos fijamos vienen de la parte superior haciendo una diagonal hacia la derecha más o menos, aproximadamente. Solo con ver lo que son las sombras podemos verlo. Y si además pulsamos la tecla Control y arrastramos este nodo, lo podemos igualar, digamos, con la línea de sombra que tenemos a la izquierda y esta línea de la derecha, hacemos lo mismo, pulsamos Control y nos la llevamos para que tenga una inclinación similar a lo que sería la línea que vemos de baldosas en el suelo. Con esto tendríamos nuestra sombra terminada. Con esto ya tendríamos colocada la sombra tal y como la queremos. Lo único que voy a hacer es, pulsando la tecla Control y con las flechas del teclado, la voy a subir un poquito para que quede debajo de la esfera. Ahora lo que hago es venirme a filtro, desenfocar
desenfoque gaussiano, y le voy a dar un desenfoque de 1 píxel. ¿Por qué le doy un desenfoque de 1 píxel? Pues le doy un desenfoque de 1 píxel porque si nos fijamos en las sombras que ya tenemos son sombras bastante duras. Incluso 1 píxel podría llegar a ser mucho. Podemos bajarlo a 0,5 aproximadamente. Doy OK, ya tenemos nuestra sombra igualada con las de los lados y ahora vamos a bajar un poco la opacidad, aproximadamente a un 70%, aquí en la parte superior de la paleta de capas, y como vemos se superpone sobre las sombras que ya tenemos creadas. Vale, pues le añado una máscara de capa aquí abajo y lo que voy a hacer es con la herramienta lazo poligonal, que la tengo aquí, si pulsamos botón derecho sobre la herramienta lazo, veremos que en el menú que sale es la segunda. Voy a seleccionar la parte que nos sobra de nuestra sombra. Hago lo mismo con la parte derecha, pulsando la tecla mayúsculas para que me sume la selección. Selecciono esta zona de aquí. Y ahora lo único que tenemos que hacer es venir a edición, rellenar, y en este desplegable le voy a decir que quiero que rellene de negro. Doy OK, deselecciono viniendo a selección, deseleccionar, y ya hemos quitado la sombra que se superponía sobre la otra. Vemos que podemos mejorar un poquito todo esto, pues cogemos la herramienta pincel, que la tengo aquí, pulso botón derecho para sacar nuestra paleta de pinceles. Le voy a dar una dureza de un 80% aproximadamente con un pincel circular y ahora lo único que voy a hacer es con color blanco, damos aquí a las flechitas para cambiar a color blanco, recupero, comprobamos que tenemos la opacidad del pincel al 100%, que yo no la tenía, y lo único que tenemos que hacer es ir recuperando la zona que ha quedado sin sombra. No nos preocupe si nos quedan aquí unos trazos un poco más oscuros porque eso se puede corregir después. Hacemos lo mismo por aquí. Y en este lado hacemos lo mismo. Vale, con esto ya tendríamos nuestra sombra. Como veis es lo que decía. La hemos creado de color negro, le hemos bajado un poco la opacidad, pero por mucho que queramos jugar con la opacidad, siempre va a tener un tono más amarillento que las sombras que ya hay en la imagen. Muy importante, que no lo he comentado antes, la capa de sombras es conveniente ponerla siempre en modo de fusión multiplicar. Aunque parezca que no hay cambio alguno, lo bueno de ponerlo en modo de fusión multiplicar es que se va a fusionar con los tonos que tengamos debajo y este negro siempre va a tener una tendencia a esos tonos, con lo cual ya tenemos una parte conseguida en las sombras, que es que tenga, digamos, la propia luz del elemento sobre el que está. Ahora lo único que tenemos que hacer es darle esa dominante, pero antes de nada vamos a acabar la sombra. Voy a crear un grupo con esta capa, pulsando Control G, me creo el grupo donde ya tengo la sombra dentro, y ahora renombro como grupo sombras, y ahora vuelvo a seleccionar la capa sombras y me creo una capa nueva por encima. Esta capa la voy a renombrar como sombra 2 y lo que voy a hacer es seleccionar lo que sería nuestra sombra. Pulso control clic izquierdo sobre ella, ya hemos seleccionado nuestra sombra y ahora en esta capa que voy a poner también en modo de fusión multiplicar con la herramienta pincel que ya tenemos, con color negro pulso D para tener de nuevo los colores por defecto, botón derecho y aquí le vamos a dar al pincel redondo dureza 0. La opacidad se la vamos a poner a un 10% para poder trabajar bastante mejor con ella. Vale, amplío un poco, amplío el tamaño del pincel porque me interesa trabajar bastante y si queremos ocultar la selección para ver mejor lo que hacemos vamos a pulsar Control H. Vale, pues empiezo a pasar y como veis lo que estoy haciendo es justo debajo de la esfera, reduzco un poco el tamaño, justo debajo de la esfera estoy oscureciendo más. Si ahora mismo nos fijáramos
aquí en la sombra que tenemos en la parte que hay al fondo está más oscura, puesto que está más cerca del objeto que el resto de las sombras, con lo cual la parte más cercana al objeto al que estamos añadiendo sombra siempre es bueno añadirle un poco más de sombra para darle más profundidad. Ahora vamos a igualar lo que sería la temperatura de color de esta sombra con la otra. Por esto mismo me creé este grupo. Lo cierro. Antes de nada deselecciono la selección que tenemos cargada y ahora voy a venir aquí abajo, le doy a añadir, capa de ajuste, corrección selectiva, marco el icono de crear máscara de recorte para que afecte únicamente a nuestra sombra y no al resto de la imagen, y aquí en esta capa de ajuste le vamos a decir valor absoluto en lugar de relativo. Con esto digamos que vamos a hacer una corrección mucho más fuerte. Y dentro del desplegable nos vamos a ir al canal de negros, que es el que nos va a controlar lo que sería la sombra, puesto que es negra. ¿Aquí qué hacemos? Vale, pues vamos a llevárnosla hacia los azules. Le subo un poco los cianes. Con esto ya vamos consiguiendo un poco esos tonos azules que vamos buscando, pero como veis va adquiriendo un tono más o menos verdoso, pues le quitamos un poco de amarillo y si nos acercamos la sombra ya está prácticamente igualada con el resto. Quizá tenga un exceso de magenta, se lo quitamos, podemos llevar esto un poquito más al azul y un poquito menos al amarillo. Pues como veis, con esto ya tenemos nuestra sombra con el tono o color adecuado para que se integre dentro de lo que sería nuestra escena. Vamos a sombrear la esfera, puesto que así ahora mismo lo único que estamos viendo es un círculo gris y pintado que no nos dice nada. Bien, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear una capa nueva por encima de la capa esfera base, la renombro como luces y voy a coger la herramienta degradado que tengo aquí y aquí en el desplegable le voy a decir que quiero ir de negro a transparente. O le puedo decir de negro a blanco, mejor de negro a blanco para conseguir un poco más de iluminación en la parte superior. Con degradado lineal y las opciones tal y como aparecen por defecto. Me sitúo en la parte inferior de la esfera y pulsando la tecla mayúsculas voy a hacer un degradado hacia arriba hasta por aquí aproximadamente. Pero claro, diréis, aquí pasa algo. Pasa que la tenemos que crear como máscara de recorte. Entonces, pulsando la tecla Alt, me sitúo entre las dos capas, esfera base y luces, y hago clic. De esta manera, lo que hemos conseguido es que afecte únicamente a la capa esfera y como veis, ya tenemos una esfera con volumen. Lo único que podríamos hacer si quisiéramos jugar con las luces de la esfera es pulsando la tecla Control, nos aparece la herramienta mover y podemos mover las luces hacia arriba o hacia abajo para que quede más a nuestro gusto. Yo creo que la puedo dejar aproximadamente por aquí. ¿Qué ocurre? Que tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho antes. Tenemos que ajustar estas tonalidades también a lo que sería la iluminación global que tenemos ahora mismo en escena. Pues hago lo mismo, me vengo abajo, añadir capa de ajuste de corrección selectiva, le doy crear máscara de recorte y lo mismo en el canal de negros, me voy a ir un poco hacia los azules. Como vemos que en la parte inferior la sombra es demasiado negra, me sitúo sobre la capa luces y le bajo la opacidad pues a un 90% aproximadamente, para que quede un poco más realista. Vuelvo a la capa de corrección selectiva y como decía, le vamos a dar una tonalidad un poco azul, le quitamos también un poquito de amarillos y ya tendríamos nuestra esfera con sus sombras totalmente adaptada a lo que sería la escena. Vamos a ver ahora cómo sería si tuviésemos la iluminación que hemos dicho antes, con lo que nos vamos a encontrar con iluminaciones contrapuestas porque tendríamos la luz artificial a la parte de atrás y la luz del sol en la parte del fondo. Vale, para esto me he creado una iluminación que es la que
nos va a afectar a todo lo que sería la parte interior del túnel y, como vemos, las sombras de nuestro elemento ya no cuadran en absoluto con lo que tenemos hecho de antemano. De hecho, si ahora mismo desactivo las capas de corrección selectiva que he creado antes, la sombra tal y como la hemos creado sería esto de aquí y lo que nos interesa es que sea anaranjada. Vale, pues es exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Me sitúo en la capa de corrección selectiva que ya tengo creada, que tengo en azules, sería canal negros, voy a restaurar valores, me voy de nuevo a negros y aquí lo que tengo que hacer es buscar el naranja. ¿Cómo conseguimos el naranja? Normalmente el naranja lo vamos a conseguir subiendo el amarillo y quitándole en cianes. Con esto vamos yendo a ese anaranjado, pero como tiene un exceso de rojos, digamos, le puedo quitar un poquito de magenta consiguiendo que sea un naranja un poco más fuerte. Subimos el negro un poquito y es ir jugando con estos valores, le podemos dar el amarillo a tope, jugando con los valores, vemos cómo poco a poco nos vamos acercando a lo que sería la iluminación que queremos buscar. Que podría ser aproximadamente por aquí. No me quiero entretener mucho porque ya está siendo el tutorial demasiado largo. Y con las sombras de lo que sería la esfera hacemos lo mismo. Abro la capa de corrección selectiva que ya teníamos creada previamente, pero bueno, habría que creársela. Restauro a valores por defecto de la capa de ajuste. Me voy al canal de negros, que esto es lo que tendríamos que hacer si estuviera recién creada. Y hago lo mismo que he hecho antes. Los amarillos los voy a subir un poco, bajo el cian un poco para ir hacia los naranjas, puedo quitar un poquito de amarillo, que parece que es excesivo, y quizás subir un poquito los negros, consiguiendo de esta manera una sombra que se adapta mucho mejor. Como veis, mantenemos la iluminación superior de la esfera tal y como estaba con la iluminación exterior, mientras que la parte inferior, que está afectada por la iluminación que tenemos en la espalda, coge esa temperatura de color que tenemos en toda esta zona. Y solo me queda por decir que he dicho que corregir estas líneas que hemos visto aquí es muy fácil y que no debería de preocuparnos, ¿vale? Pues vamos a crear una capa por encima de todas las demás, la podemos renombrar como clonados, y lo que voy a hacer es coger la herramienta pincel corrector puntual, le digo que me muestre todas las capas y únicamente voy a pasar por encima, consiguiendo quitar todo lo que me sobre de esa línea. Y esto sería todo. Como veis, crear sombras no es tan complicado como pueda parecer a primera vista. Sí aconsejo crear las sombras a mano. No uséis nunca sombra paralela. La sombra paralela es para otro tipo de cosas, como pueden ser efectos de texto y situaciones similares o diseños donde sí nos interesa usarlo. Pero para crear sombras realistas, lo mejor es crear las sombras a mano. Como veis, he creado dos capas para las sombras, una para la sombra general y otra para darle más profundidad. Y después, para llevarme al tono o color deseado esa sombra, únicamente añado una capa de corrección selectiva con la que voy a conseguir en el canal de negros llevarme hacia el tono que me pida la sombra en función de la escena con la que estemos trabajando. Pues nada, espero que el tutorial haya sido de vuestro agrado, me dejéis vuestro like, vuestro comentario, compartáis el vídeo, lo que vosotros queráis, como siempre digo. Gracias por vuestra visita. Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Y la semana pasada no subí. Y en esta ocasión os voy a... Joder. No lo que solemos hacer, que es encontrarnos con unas